Bueno, listo, ya está grabando. Bueno, lo que veríamos en estos cuatro martes primeros, ¿no es cierto? En sí era el tema que habíamos pensado que hiciera Guillermo, solo que al final me pidió que lo haga yo, me lo pasó a mí, ¿no es cierto? Que es lo que sería el tema de Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a ver ahora en estos 4 martes. Yo ahora voy a compartir la pantalla, ¿no es cierto? Si encuentro cómo. No sé, ahí está, ¿no es cierto? En un segundito. ¿Ven ustedes el PowerPoint ahí? Sí. Bueno, Sí, se ve bien. perfecto. Ahí está, perfecto. Ustedes quedaron en una franjita, digamos, puestos así como en línea. Esa franjita, si ustedes la tocan con el mouse o con el dedo, se puede correr de una punta a otra, digamos, para que se vea bien la pantalla, digamos, se puede acomodar, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, si Dios quiere, en estos 4 martes, no vamos a entrar directamente a una lectura del Evangelio o una explicación, por ejemplo, del Evangelio o algún Evangelio en particular, sino que, como dice el título, ahí lo que vamos a hacer es una aproximación a la lectura del Evangelio. Esto es decir, vamos a ir como dando elementos que nos ayuden a que cuando leamos el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, tengamos instrumentos para hacer una lectura en mayor profundidad. Por supuesto, con miras a que después, cuando tengamos que transmitir ese evangelio, esta lectura se pueda hacer, esta transmisión se pueda hacer mejor. No porque vayamos a decir, o sea, lo que vamos a ver en estos días, después uno podrá decir, bueno, pero esto a mí no me sirve para predicar. No es esa la idea. La idea es darnos una serie de elementos que nos ayuden, ¿no es cierto?, a entender mejor el contexto en el cual se escribe el Evangelio y a partir del cual nosotros vamos a predicar. Y el subtítulo es El Jesús de la historia, ¿no es cierto? Porque también vamos a tratar de entender los evangelios en su historia. O sea, nosotros por lo general, en general todos los cristianos, leemos los evangelios como una cosa dada. Está ahí el evangelio, Jesús dice tal cosa, pero si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Bueno, pero Jesús, ¿dónde dijo esto? ¿Cuándo dijo esto? ¿A quién dijo esto? ¿En qué contexto dijo esto? Esto que dijo Jesús, para los que lo oían, ¿cómo les sonaba en los oídos? ¿Cuál era la realidad o sea, eso por lo general no lo tenemos tan claro. Algunos más, algunos menos, pero en general no lo tenemos tan claro. Y eso, saberlo, nos ayuda a entenderlo, ¿no es cierto? Saberlo nos ayuda a entender qué es lo que dijo Jesús y el significado, sobre todo, el sentido de lo que dijo Jesús en ese momento. Después nosotros
sabemos, tenemos que adecuarlo a nuestra realidad y a nuestro momento, pero a partir de lo que dijo Jesús en su momento. Por lo tanto, es importante tener bien claro esto que hoy en día, bueno, ya desde hace algunos años, está muy fuerte en la teología, en la cristología, que es decir, no tanto hacer un análisis teológico, filosófico, abstracto de quién es Jesús. Jesús es hombre, es Dios, cómo es hombre, cómo es Dios, que está bien, hay que hacerlo, hay que saberlo, sino quién fue Jesús, el Jesús hombre, el Jesús de la historia, el Jesús que vivió en un lugar, en un contexto, en una cultura, con una lengua que se expresaba de una determinada manera, ¿no es cierto? Sin por eso descuidar lo otro, porque lo otro también hace falta, pero nos parecía como que había que volver a ese Jesús de la historia, ¿no es cierto? Nosotros habíamos pensado, esto es nada más que, digamos, demostrativo, digamos, no es que vamos a necesariamente seguir, pero un poco el objetivo es alcanzar una mejor comprensión del mensaje de Jesús a partir de conocer su época y las distintas doctrinas que lo rodearon. Jesús no es un hecho aislado, y lo que Jesús dice, qué sé yo, para dar un ejemplo concreto que después tal vez más adelante salga. En la época de Jesús había dos grandes corrientes de pensamiento, digamos, dos grandes escuelas de pensamiento teológico judío. Estaba la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, ¿no es cierto? La escuela de Shammai era una escuela muy estricta, muy rígida, muy firme. En cambio de Hillel se centraba mucho más en el amor, en la comprensión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Jesús, por lo general, se nota que adhiere, ¿no es cierto?, a la escuela de Hillel. Por ejemplo, cuando le pregunta el escriba a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios, bueno, lo sabemos, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es original de Jesús. Esto 100 años antes lo dijo Hillel ante una pregunta que le hace una persona, o sea, un judío va a Shammai y le hace la pregunta, ¿cómo puedes resumir yo estoy parado en una pierna, ¿cómo podés resumir toda la ley de manera que hasta antes que yo baje la otra pierna, digamos, ¿no es cierto? En 3 minutos, qué sé yo. Y Shammai le dice, no, es imposible, eso no se puede hacer. Eso es absolutamente imposible, ¿no es cierto? Va Hillel, le hace la misma pregunta y Hillel le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Todo lo demás es comentario, le dice Hillel, ¿no es cierto? O sea que es prácticamente textual lo mismo que dice Jesús cuando le pregunta al escriba, lo cual nos puede dar, y muchos otros ejemplos que hay, que, digamos, la corriente de Hillel que estaba dando vueltas en el pensamiento, Jesús la conocía y la aplicaba, no es que él inventaba las cosas. Sin embargo, en otro momento, cuando le preguntan si es posible, si es bueno divorciarse de la mujer, Hillel tenía la teoría de que sí, que de última si uno quería divorciarse, podía divorciarse, que no había ningún drama. Y Jesús toma la posición de Shammai, que era mucho más rigorista. No se podía divorciar salvo en casos extremos de adulterio. O sea, leyendo los evangelios encontramos cómo Jesús también está metido en todo ese, aparte del 80% de los debates que él tiene, que no son discusiones, son debates que en los judíos eran muy frecuentes, ¿no es cierto? Ellos formaban su doctrina a partir del debate, aún hoy lo hacen, ¿no? De la pregunta, la respuesta, la oposición, ¿no es cierto?
El 80% de las preguntas que le hacen a Jesús forman parte de este debate que estaba en la vida diaria del pueblo de Israel, entre los fariseos, las distintas escuelas, los saduceos, etc. Por lo tanto, es importante conocer, por lo menos tener alguna idea de estas corrientes para entender a Jesús. Para entender a Jesús en su contexto. ¿Por qué lo dijo? No era un marciano que trajo algo que era absolutamente desconocido y novedoso, ¿no es cierto? Entonces, eso sería como el objetivo, tener una mejor comprensión del mensaje de Jesús, que obviamente va a ser algo muy, muy genérico, porque esto exigiría un estudio bastante más profundo, ¿no es cierto? Pero por lo menos tener una idea general, como para ir a buscar, a partir de conocer su época y las distintas doctrinas que lo rodearon, ¿no? Y ahí después vienen cuatro temas, ¿no es cierto? Un poco para entender, desarrollar esto en los 4 encuentros, que no necesariamente son los 4 encuentros, ¿no es cierto? Luego, yo acá quería, si puedo, hacerles escuchar 2 minutos de un video, espero que salga bien. Si no se escucha me avisan. 2 minutos de un video. Es de un teólogo español bastante conocido, muy, muy querido por el padre Guillermo, que es el padre Pagola, ¿no? Y que él tiene la teoría, pero que después si uno lo escucha, el video es largo, habría que escucharlo todo, pero es mucho, ¿no es cierto? Entonces son 2 segundos, donde él un poco tomando lo de Francisco, lo del Papa Francisco, él sostiene que la reforma de la Iglesia, cualquier cambio en la Iglesia, no es posible si no se toma una determinación. No se los voy a decir, porque si no les voy a decir lo que dice él. Así que vemos si lo escuchamos, yo creo que son 3 o 4 segundos. ¿Escuchan bien? ¿Escuchan el sonido? No, Carlos, no se escucha. Hola, No Carlos. se escucha, Carlito. ¿No se escucha? Se escucha muy entrecortado, Carlos. Ajá. Bueno, esperen un segundito entonces. Déjenme... Bueno, punto. No lo pasamos, porque eran 2 palabras nomás, o sea que no vale la pena. Voy a ver después si lo pruebo para otra oportunidad. Es el único video que tengo, así que en este momento. Para otra oportunidad de ver, porque yo lo puse dentro del PowerPoint. Por ahí no se escucha porque está dentro del PowerPoint. Tal vez si lo escuchamos directamente de la computadora, se escuche. Así que lo eliminamos, ¿no es cierto? Y lo eliminamos y seguimos. Lo que él dice, que lo que él cree y lo que él siente y que él lo ve como esencial, ¿no? Que cualquier reforma que querramos hacer en la Iglesia implica un volver a Jesucristo. Volver al Jesús, pero al Jesús de los Evangelios. Dice, nosotros durante, todo esto ya no lo íbamos a escuchar, ¿no? Nosotros durante 2000 años le fuimos incorporando al Jesús de los Evangelios muchísimas cosas que no es que estén mal, ¿no? Muchísimas cosas, pero que hoy nos hacen difícil entender al Jesús de los Evangelios. ¿Por qué? Porque está como envuelto en una serie de conceptos, de ideas, ¿no es cierto?, que se fueron dando a través del tiempo y que eran necesarias y son necesarias y que no hay que desecharlas, pero que si hoy queremos volver a hacer atractivo a Jesús a la gente, tenemos que volver al Jesús de los Evangelios. A mí me parece una cosa interesantísima, aparte, habría que escucharlo todo, pero muy en consonancia con lo que dice, Francisco, ¿no? Un Jesús
que no viene tanto a debatir una doctrina, no viene a proponer una moral, no viene a proponer una religión, inclusive, porque no es cierto. Jesús era judío, vivía como judío, cumplía con la religión judía, iba al templo como los judíos, participaba de toda la vida de los judíos y nunca se le ocurrió probablemente, o sea, nunca se le ocurrió, humanamente hablando, estamos hablando de Jesús, crear una religión, ¿no es cierto? Es más, hasta el siglo segundo, los cristianos, los cristianos eran un grupo dentro de los diversos grupos que había en la religión judía, no se distinguían de los judíos. Y algo que pocos saben, hasta el siglo segundo, todos los papas, o puros o impuros, pero todos eran judíos. Todos fueron judíos, los papas, ¿no es cierto? Hasta el siglo segundo, hasta el tercero o cuarto papa, todos fueron judíos, o judíos plenos, o hijos de matrimonios mixtos, pero judíos, ¿no es cierto? Recién en el siglo segundo, cuando se termina la división de la iglesia con el judaísmo por problemas políticos, más que por problemas doctrinales, ¿no es cierto? Eso habría que explicarlo, es muy largo, digamos, ahí se cambia. Pero Jesús era un judío que vivía en Palestina como judío y nunca se sintió como no judío, ¿no es cierto? Por eso yo les había puesto en esta diapositiva estas tres imágenes, ¿no es cierto? Bueno, una no se ve porque está la cosa esta, yo no, pero bueno, muevan un poquito y la van a ver, ¿no? Y yo decía, de alguna manera, nosotros, ¿no? Una es un ícono griego, ¿no es cierto? Es una imagen típica de Jesús, de las primeras, de las más antiguas, de la época, digamos, de los primeros siglos, etc. Y la otra, Sagrado Corazón, es una imagen más actual, ¿no? Y la del medio, para si alguno la conoce, pero por si no la conocen, es un estudio antropomórfico de las cosas, de los rasgos de las personas, etcétera, etcétera, de la raza, de la sábana santa, etcétera. Es un rasgo antropomórfico de cómo sería el Jesús histórico, el real. Apaguen el micrófono, que no apaguen los micrófonos abiertos. Sí. ¿Cómo sería el Jesús actual? Nosotros, cuando pensamos en Jesús, por lo general lo pensamos o en el Jesús del ícono o en el Jesús del Sagrado Corazón. No nos imaginamos un Jesús como el del medio. No nos parece que ese es Jesús, porque ese es igual que yo. Es igual que cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, la realidad de la milanesa es que Jesús era ese, ¿no es cierto? Jesús no era bonito y de ojos celestes, ¿no es cierto? Ni así erático, hablando siempre como un pontífice. Era un hombre común que no se distinguía en nada probablemente de los otros hombres comunes de su época y de su pueblo. Tanto es así que no lo reconocieron. Sus mismos compatriotas que vivieron con él 30 años no lo reconocieron. Vivía al lado de ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos, ¿no es cierto? Hacía las cosas, trabajaba en lo que tenía que trabajar, pero era el Jesús. O sea que si nosotros tendríamos que recuperar a este Jesús, recuperar. No es cuestión de dejar los otros, pero es cuestión de entender también a este Jesús, que es el Jesús de la historia, el Jesús real, el Jesús que se hizo hombre en un hombre concreto, con cara, con manos, con historia, con físico concreto, ¿no? Ahí veo que entró Guillermo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Escuchás? No sé si está durmiendo o no escucha. No, sí. Hola a todos, bueno, un gusto, me conecté tarde y como estoy medio negado con esto de la tecnología, voy apretando botoncitos, voy borrando, me voy desapareciendo
Así que, bueno, un gusto verlos a todos o volvernos a reencontrar, aunque sea a través de este medio. Y te estaba escuchando, Carlos, muy atentamente. Voy tomando nota, por supuesto. Sí, después vos decirme, desmentí todo lo que yo miento, ¿no? Mira, justo tengo acá el libro de Pagola, Jesús, Aproximación Histórica, así que voy corrigiendo y anotando. Ah, vas leyendo, hay que... Está bueno. Ese es un libro interesante. Es muy interesante. Sí, Bueno, sí, algunas muy... cosas yo las saqué de ese libro y después cuando les pase material les voy a mandar parte de ese libro, ¿no es cierto? Para que lo lean, Sí. porque me parece realmente interesante, ¿no? Algunos capítulos que explican la época de Jesús. Sí, Guillermo. No, que también es un libro, digo, para los que les interese, es un libro que se editó acá en 2015 y es muy accesible, hay un formato más popular y bastante barato, digamos, para acceder, ¿no? Se puede conseguir en cualquier librería en Córdoba. Bueno, seguimos. Sí. Guillermo, después te voy a pedir que apagues el micrófono, eso sí, si podés. ¿Cómo se llama el libro, padre? Jesús, una Se llama aproximación histórica. Jesús, Aproximación Histórica, José Antonio Pagola, y acá lo editó PPC. Gracias, Guillermo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora entramos ya propiamente en materia, ¿no es cierto? Y la tesis que vamos a desarrollar es que Jesús histórico, vivió en un lugar, en un contexto rodeado de gente que tenía toda una cultura, una forma de pensar, de entender a Dios, de entender la religión, con una lengua particular, ¿no es cierto? Y que para entender a Jesús, de alguna manera, es necesario entender ese momento y ese tiempo, ¿no? Y acá yo pongo un pedazo, dos trozos, vamos a leer dos o tres trozos, de algo que escribió un biblista bastante, yo diría uno de los más importantes que tenemos en la República Argentina, que es Luis Rivas, ¿no es cierto? Que entre paréntesis lo conozco personalmente, ¿no? Fue profesor mío en algún momento, pero hace muchos años, era jovencito todavía. Y él sacó un artículo, yo lo saqué esto de dos artículos, y uno es el interés que tienen hoy, sí, el interés que tienen hoy los judíos por Jesús, cosa que uno no se daría cuenta, ¿no? Dice, leo y después lo comentamos. En el transcurso del siglo XX, los estudios bíblicos se han caracterizado por un creciente interés en la figura del Jesús de la historia, no como opuesto al Cristo de la fe que predica la Iglesia, sino como fue visto por sus contemporáneos. En ese contexto, una importante corriente dentro de los autores judíos se ha concentrado en la tarea de estudiar la persona del hombre Jesús, para rescatarlo como una personalidad dentro del judaísmo, un maestro destacado dentro de la galería de los grandes maestros de Israel. A través de una lectura sucinta de las obras de algunos autores judíos contemporáneos que se han ocupado de la personalidad de Jesús, se expone cómo tratan de rehabilitar su figura, considerándolo no solo como judío, como uno de los suyos, sino sobre todo como parte del patrimonio cultural y religioso de Israel, como uno de los grandes maestros de Israel. Esta afirmación, que aparentemente es muy obvia, es novedosa, porque durante siglos los investigadores cristianos actuaron suponiendo que Jesús había roto por completo con el entorno judío, de manera que en sus estudios podían prescindir de las manifestaciones de la fe y tradiciones del pueblo de Israel. Aunque nunca se había dicho lo contrario, sin embargo, en la práctica se venía hablando de Jesús
como si no hubiera sido judío o no hubiera estado integrado dentro de la comunidad en la que nació y vivió, hasta el punto que alguno podía haberse sorprendido al oír que en un documento de la Iglesia se dice que Jesús fue y permanecerá siempre judío. Eso lo dice la Comisión para las Relaciones con el Judaísmo, ¿no es cierto? Que es un documento de la Santa Sede, ¿no? Dice eso, Jesús fue y permanecerá siempre judío. Y luego, en otro artículo, para abundar en lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Rivas hace un estudio de cómo leen los judíos, cómo leían los judíos en la época de Jesús la Escritura, y bueno, y de ahí saca una serie de conclusiones. Yo voy a leer nada más que la introducción, que son también un pedacito. Dice, desde hace algunas décadas, los estudiosos del Nuevo Testamento prestan especial atención a las tradiciones judías propias de aquellas comunidades dentro de las que se inició la comunidad cristiana. La autoridad eclesiástica católica ha dado impulso a este aspecto de los estudios al reconocer que el uso frecuente del estilo rabínico de argumentación atestigua sin duda alguna que el Nuevo Testamento proviene, proviene de la matriz del judaísmo y está impregnado de la mentalidad de los comentadores judíos de la Biblia. Esto lo dice la Pontificia Comisión Bíblica. Esto lo cito para que nos demos cuenta que no es un invento de algún loquito, ¿no? Esto es lo que dice dice, en abril de 1983 la Pontificia Comisión Bíblica dio a conocer su documento Biblia y Cristología, que en su primera parte trata sobre la investigación exegética y de las distintas aproximaciones a Jesucristo. Dentro de estas enfoca particularmente las que se hacen a partir del judaísmo. Se reconoce que la religión judía es evidentemente la primera que hay que estudiar para comprender la personalidad de Jesús. Los evangelios lo muestran profundamente arraigado en su tierra y en las tradiciones de su pueblo. Bueno, estos dos textos que hemos leído, me parece que los puse porque de alguna manera, yo de todas maneras, estos dos artículos de Rivas se los voy a mandar para que los lean, tienen sus páginas, ¿no es cierto? Pero para que los tengan. A mí me parecía que de alguna manera, con una fundamentación, por un lado, de la Comisión Bíblica y de la Comisión de Relaciones con el Judaísmo, y por otro lado, a partir de un biblista de peso como es Rivas, fundamentan el trabajo que vamos a intentar hacer durante estas 4 semanas y justifican el trabajo que vamos a intentar hacer durante estas 4 semanas. O sea, justamente tratar de ir comprendiendo y conociendo la realidad en la que se movió Jesús y de la cual después nacen los evangelios, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos que hacer, aunque sea rápidamente, un paso por la historia, digamos así. Porque, como decíamos, Jesús es producto de un pueblo y de una cultura y de un momento histórico, ¿no es cierto? Seguramente acá voy a repetir un montón de cosas que la mayoría las sabe, pero que es bueno recordarlas, ¿no es cierto? Es bueno reiterarlas. Yo ahí les presento una diapositiva que arranca desde la vuelta, digamos, del pueblo de Israel del exilio de Babilonia. Esta primera termina con la rebelión de los macabeos. ¿Y por qué ponemos esta parte? Porque esto, al fin y al cabo, son 500 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Digamos, es cuando Colón vino a América, más o menos, 500 años, ¿no?
Porque alguien dijo que el pueblo de Israel se conformó a partir del exilio. O sea, el hecho más importante en el pueblo de Israel no fue la salida de Egipto. El hecho más importante en el pueblo de Israel, lo que lo conformó, fue el exilio a Jerusalén y la vuelta, el exilio a Babilonia y la vuelta. ¿Por qué? Porque fue lo que lo hizo entrar en crisis como pueblo, ¿no es cierto? Lo hizo entrar en una crisis que le hizo replantear un montón de cosas. Este pueblo, que hasta ese momento era una confederación de tribus gobernada, digamos, cuando hablamos confederación de tribus, pensemos de alguna manera, para imaginarnos algo similar, lo que puede ser la Confederación Argentina. O sea, provincias, ¿no es cierto? Cada provincia tiene su cierta autonomía e independencia, pero estaban regidas por un rey, ¿no es cierto? Que obviamente para gobernar tenía que ponerse de acuerdo con cada una de las provincias y qué sé yo. Llega un punto que se dividen, un grupo de provincias dice no, nosotros no seguimos más con vos, nos separamos y aparece los dos estados, el Estado de Israel, digamos, la monarquía de Israel y la monarquía de Judá, que se separan. Pero en el fondo era una confederación de tribus, digamos, ¿no es cierto? No era una monarquía absoluta como nosotros podemos imaginarnos que fue, qué sé yo, el rey de Inglaterra o Francia, qué sé yo. Era una confederación que tenía un rey que las unificó y un templo. Eso todo se destruye, digamos, a partir primero la caída del reino de Israel y después, unos años más tarde, con la caída del reino de Judá, y el exilio a Babilonia, ¿no es cierto? En ese momento el pueblo entra en una crisis tremenda porque ya no tenía tierra, era el fundamento, no tenía rey, no tenía templo. Y entonces empiezan a, digamos, a pensarse, a partir de esa crisis, ¿y nosotros quiénes somos? ¿No es cierto? ¿Qué somos? Y es a partir de ahí, fíjense ustedes que, por ejemplo, todo el antiguo, lo que nosotros llamamos el Primer Testamento o el Antiguo Testamento, se concreta ahí, se cristaliza a partir de ese momento, porque se empiezan como a juntar las historias, las tradiciones, lo que circulaba en una tribu, en otra tribu, lo que había, qué sé yo, algunas por escrito, otras orales, se empiezan a agrupar, se forma lo que para los judíos es la Torá, ¿no es cierto? Pero la Torá hasta ese momento no estaba escrita. Los 5 libros de la Torá no existían como 5 libros. O sea, eran tradiciones, algunas escritas, otras no, que estaban en el pueblo, que estaban dando vuelta. Es ahí cuando empieza, porque necesitan como aterrizar en algo concreto toda su cultura que se había dado. Por otro lado, empieza a tener, porque hasta ese momento la Biblia, lo que nosotros llamamos la Biblia hoy, para ellos no era tan importante, porque tenían el templo. El templo era el lugar donde ellos se encontraban con Dios, el templo donde se hacían el culto, el templo. La Biblia no era así tan importante, ¿no es cierto? Pero después que no tienen el templo, necesitan centrarse en algo, y ahí se conforma la escritura, digamos, como la conocemos hoy nosotros, ¿no es cierto? Tal cual la conocemos hoy nosotros. Cuando vuelven a la tierra, ¿no es cierto? Cuando Ciro les permite volver a la tierra y construyen un templito, porque era un templito, era una pieza, ¿no es cierto? No era una cosa grande. Uno se imagina el templo, el segundo templo, era una pieza, ¿no es cierto? Ya no tenían el arca, o sea, el arca no estaba más. Muchos judíos nunca aceptaron eso como un templo, por ejemplo, porque decían, no, este no es el templo necesita el arca, ¿no es cierto? Y no tiene el arca, qué sé yo. Pero a partir de ese momento se empieza a conformar la identidad, ya no, las tribus desaparecen prácticamente, ¿no es cierto? Porque desaparecen como tal, ya no son más una confederación de tribus, son un pueblo, ¿no es cierto? Todos más o menos son judíos, podríamos decir así, ¿no es cierto?
se conforma una asamblea que fija las cosas, fija las normas, fija las leyes, fija los libros que son de la escritura y los libros que no son, los libros que consideran que están inspirados por Dios y los que no están inspirados por Dios. O sea, a partir de este momento, diríamos, hay un antes y un después. Una cosa es el pueblo de Israel anterior al exilio, que es otra cosa, y otra cosa es el pueblo de Israel después del exilio. El pueblo que nosotros conocemos hoy y el pueblo de Jesús es el pueblo que nació después del exilio, ¿no es cierto? Que nació después del exilio. Y que se conformó con escuelas de pensamiento, conformó un sistema de oraciones, un sistema de ritos. Ahí aparecen las sinagogas, porque no había templo, ¿no es cierto? Antes no había sinagogas, porque ¿para qué querían las sinagogas? Estaba el templo y no estaba la escritura, ¿no es cierto? No existía la sinagoga como institución. Ahí aparece la sinagoga porque se reúnen a leer las escrituras, ¿no es cierto?, a comentarlas en cada lugar donde había un grupo de judíos. O sea, nosotros tenemos que entender a Jesús a partir de este momento, a partir del exilio, porque el pueblo judío se entiende, ellos mismos, si uno hoy entra a trabajar un poquito en la historia del pueblo de Israel, se da cuenta que para ellos, esto que digo yo es lo que dicen ellos, o sea, es lo que sienten ellos como pueblo, ¿no es cierto? Que nacieron como tal a partir de ahí valorizan lo que fue la salida de Egipto y se escribe, y digamos, se termina de redactar el Éxodo, ¿no es cierto? La historia de Abraham, porque les da un origen de pueblo, ¿no es cierto? O sea, todo cobra sentido a partir de ahí. Nosotros sabemos que, deberíamos saber que en este periodo, que son más o menos 300 y pico de años, 400 años, paralelamente a esto, suceden muchísimas cosas. Porque por un lado, primero Ciro, el rey de Persia, los deja volver, después Alejandro Magno conquista Persia, y el Estado de Israel, lo que era Israel, que era una provincia persa, que los dejaba mucha libertad, les daba mucha libertad de acción, tenían una cierta autonomía, pagaban los impuestos y nadie los jorobaba. Luego viene Alejandro Magno conquista, esto pasa a ser territorio del imperio de Alejandro Magno, después el imperio de Alejandro Magno se divide entre sus generales cuando él muere, y esto forma parte alternativamente primero del general que tomó, digamos, que se apoderó del imperio de la parte egipcia, ¿no es cierto?, los Ptolomeos. Como dato referencial para que nos ubiquemos, la última Ptolomeo fue Cleopatra. Cleopatra no era egipcia, era griega, ¿no es cierto? Era descendiente de estos generales de Alejandro. Luego se pelean entre ellos y gana el general de Alejandro, que había quedado tomado la parte que sería de Persia, sí, Asiria, toda esa zona, y Israel pasa a ser parte de esa zona, digamos, de depender de ese rey. Con los Ptolomeos se llevaron bastante bien, con los Seleucidas, que era el otro, la parte de Persia, se llevaron mal, porque Seleuco, por distintas razones históricas, impone a sangre y fuego la cultura griega, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso choca de lleno con todo lo que esto que había estado formando el pueblo de Israel, su cultura, su historia, sus tradiciones, su monoteísmo, su libro, sus ritos, su pureza, etc., estaba enfrentado con la cultura griega, que tenía otra forma de trabajar, ¿no es cierto?, de ver y de entender la realidad. Los reyes, estos Seleucidas, quieren imponerlo a sangre y fuego, y bueno, ahí viene todo lo que se narra en los libros de los Macabeos, que habría que leerlos, ¿no es cierto? La rebelión de los Macabeos, ¿no es cierto? Hasta que los Macabeos, por problemas no porque eran fuertes, sino porque tuvieron suerte, digamos, terminan independizando de alguna manera
perdón, una cosa que quería decir antes de seguir. Independizando ese territorio chiquitito, independizándolo de los persas, ¿no es cierto? Un dato que interesante que se da en este momento es que si ustedes se fijan arriba, es la época en la cual aparecen los últimos profetas, estos desde 538. Ahí aparecen Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías, los últimos profetas, ¿no es cierto? Esto es interesante, porque a veces nosotros leemos los profetas y no tenemos la más perra idea ni de cuándo hablaron, ni de dónde hablaron. Y la realidad es que la mayoría de los profetas hablaron en el reino de Israel, no en el reino de Judá, por un lado. Y varios profetas, como estos 4, ya hablaron después del exilio. Cosa que es interesante a la hora de leer los profetas, porque si no, yo veo que están hablando, pero no sé cuándo están hablando, ni a quién le están hablando, ni por qué están hablando, ¿viste? Pero bueno, no es el tema de esta. Luego de la rebelión de los macabeos, ahí logran también un periodo cortito de una cierta independencia, porque el mundo estaba muy convulsionado. Los macabeos hacen una cosa que es inteligente, después les sale mal, pero es inteligente, se alían con Roma. Entonces, como eran cola de león, ¿no es cierto? Nadie los jorobaba. Ninguno de los pueblos que estaban alrededor los jorobaba porque eran cola de león, eran amigos de Roma. O sea, que se metía con ellos, Roma le decía, pará, Pacho, con los judíos no, ¿no es cierto? Después sucede una serie de situaciones históricas que no la vamos a decir ahora, ¿no es cierto? Porque no viene al caso, ¿no es cierto? Pero le voy a mandar los apuntes porque creo que hay que más o menos conocerlas, por lo menos, ¿no es cierto? Uno de Herodes el Grande, que en la época en que nació Jesús, ¿quién es Herodes el Grande? ¿Qué hizo? ¿Por qué llegó? ¿Cómo fue? Bueno, porque es importante saber por qué está Herodes el Grande y cuánto influyó. La cuestión es que al poco tiempo los romanos, Pompeyo, digamos 100 años antes de que naciera Cristo, ¿no es cierto? Dice, bueno, basta, entra en Jerusalén y transforma todo eso directamente en una provincia romana, o sea que pierden la autonomía, pasan a ser una provincia romana con una cierta independencia, porque le deja que se gobiernen entre ellos, nomás no les pone un gobernador de afuera, eso pasa recién casi en la época de Jesús, ¿no es cierto? Pero ahí entran a depender ya de Roma, ¿no? Pasan a depender de Roma hasta que, bueno, en la época de Jesús, ya sabemos que Jerusalén y Samaria, o sea, Judea y Samaria, estaban bajo la autoridad de un procurador romano, en el caso de la época última de Jesús era Poncio Pilato, y la parte de Galilea estaba gobernada por un gobernador, era etnarca, tetrarca, aquellos son nombres que se ponían, que era un rey idumeo, digamos, que estaba ahí, pero descendiente de Herodes el Grande. Pero ya en la realidad de la milanesa, el ejército romano ocupaba todo lo que sería, digamos, la Palestina, ¿no? Y basta, y nadie ahí podía hacer mucho porque el que manejaba todo y el que ordenaba era el ejército romano. Que los romanos eran tremendos. Nosotros no tenemos idea de lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano no andaba con chiquitas, mataba por las dudas, ¿no es cierto? Por el vuelo de una mosca te mataban por las dudas, ¿viste? No les importaba, eran tremendamente rapiñeros, ¿no es cierto? O sea, se llevaban toda la riqueza que podían, ¿no es cierto? No les importaba un pepino, por supuesto, la población, ni la gente, ni las cosas que estaban, y al que protestaba o al que gritaba lo mataban, o sea, no había mayor discusión, o sea que el pueblo estaba muy mal, digamos, estaba muy mal. Aparte ellos habían inventado
el sistema este del tributo, bueno, no sé si lo habían inventado ellos, pero ellos lo habían perfeccionado, que es el sistema de los publicanos. O sea, el emperador decía, bueno, yo de la provincia de Siria quiero que me lleguen, pongámosle, 50 millones de dólares de impuestos. Entonces, entre los ricos de Roma, ¿no? Uno decía, bueno, yo te pago los 50 millones de dólares, y agarraba y se los daba, ¿no? Los tenía, se los daba. Entonces él tenía el ejército romano y funcionarios que en el territorio de Persia tenían que recuperar, porque él quería recuperar los 50 millones de dólares, los había puesto. Solo que no recuperaba 50, recuperaba 70. Y para eso tenía funcionarios que eran los publicanos, que cada cual a su vez tenía que hacer lo mismo. Le pagaba al más grande y después tenía que recuperar, y le pagaba al otro y después tenía que recuperar. O sea que al final los 50 millones de dólares terminaban siendo 150 millones de dólares en la, ¿no es cierto?, en la cadena de reintegros que había, ¿no? Bueno, eso era tremendo, porque especialmente con los más pobres, con los más débiles, con los que tenían un campito y tenían, los reventaba, los condenaba a morirse de hambre, a tener que venderse como esclavos para poder subsistir, bueno, era realmente una sociedad muy, no tenemos idea, pero era muy empobrecida. Con una muy pequeña, se calculaba que era menos del 1%, de clase muy rica, que eran estos que venían de la familia de Herodes y que estaban emparentados, relacionados con él, que después son los saduceos famosos, ¿no? Pero eran muy ricos, y el resto eran pobres, ¿no es cierto? Bueno, en ese contexto histórico, nace Jesús, ¿no? Bueno, digo, es un repaso así rapidísimo. Yo después les voy a mandar un apunte para que, si a alguno le interesa profundizar toda esta época de la historia, que es interesante. Bueno, el más importante de los reyes que hubo en ese momento, de los reyes dependientes de Roma, ¿no?, fue Herodes el Grande. Herodes el Grande, que fue puesto por Roma, o sea, Roma lo puso para gobernar a través de alianzas y casamientos y asesinatos, mató a toda la familia, ¿no es cierto? Tuvo como 3 esposas, mató a todos los hijos, bueno. Llegó a tener un territorio que es este que está acá en el mapa, ¿no es cierto? Desde acá, todo esto era el territorio de Herodes el Grande, era un territorio grandecito en ese momento. Esto después, cuando él muere, él lo divide entre, bueno, con autorización de Roma, ¿no? Lo divide entre sus 3 hijos, ¿no es cierto? Solo que el que pone en la zona de Judea, en la zona de Judea, bueno, pero no sé si ellos me ven el dedo ahí. La zona de Judea era tan animal y tan bestia que los mismos, dice, hay un historiador que dice, era tan animal que hasta los romanos se dieron cuenta, ¿no es cierto? Y lo sacaron. Y ahí ponen un procurador que, bueno, son varios, el último y el peor fue Poncio Pilato. Realmente fue unos personajes más oscuros, digamos, dentro de los procuradores que hubo. Los otros eran más o menos, pero Poncio Pilato realmente fue de los más nefastos. Después se tiene que haber convertido porque en algunos lugares de Europa lo canonizaron, ¿no es cierto? Dicen que después se arrepintió y se fue a Suiza y ahí se vivió como monje y se convirtió, qué sé yo. Pero bueno, no pareciera ser. Esto sería lo que sería ya desmembrada la Palestina. Esto es interesante, porque a veces nosotros no tenemos clara idea, ¿no? La Palestina en épocas de Jesús. Lo que nos interesa a nosotros, acá abajo está Judea y Samaria. Judea y Samaria, ahí los romanos no entendieron nada, o sí. Judea y Samaria dependía de este procurador romano, ¿no? Judea y Samaria.
Galilea dependía de otro, de un hijo, de un descendiente de Herodes, ¿no es cierto? Acá veo una tetrarquía de Filipo y la Decápolis. O sea, estas son las zonas que si nosotros leemos los evangelios, son las zonas en las cuales se mueve Jesús, ¿no? Jesús, bueno, nace en Belén, pero vive en Nazaret, ahí en Galilea, era un galileo, ¿no es cierto? Ustedes piensen que es interesante el tema, por eso decía que los romanos no entendieron nada, porque los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte, ¿no es cierto? Por problemas religiosos, sobre todo, ¿no es cierto? Se odiaban a muerte. Y, claro, gracias por rayarme el mapa, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, para ir de Galilea digamos, de Galilea a Coso, tenían que pasar por la Decápolis. La Decápolis ya, y para no pasar por Samaria, ¿no es cierto? De hecho, Jesús nos dice el Evangelio, cuando pasa por Samaria, no le dan alojamiento directamente, ¿no es cierto? No le dan alojamiento, los samaritanos no le dan bolilla, ¿no es cierto? Perdón, tenía que pasar de acá. Bueno, sí. Pasaba a la Galilea y entraba por la Decápolis y después cruzaría la Perea y volvería. El otro tema que a veces nosotros tenemos que, por eso es importante ubicarnos en el mapa y a veces sería bueno tener un mapa presente cuando uno lee el Evangelio. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos la costumbre de decir, no, Jesús nunca salió de la tierra de Israel. No es cierto. Jesús salió de la tierra de Israel. Porque Jesús estuvo en Fenicia, ¿no es cierto? En algún momento estuvo por acá, arriba, en la parte de Fenicia y Galilea, y en otro momento estuvo en la tetrarquía de Filipo, que tampoco era tierra de Israel. O sea, estrictamente hablando, Jesús sí salió de la tierra de Israel. No hizo grandes extensiones fuera de la tierra de Israel, pero su predicación llegó fuera de lo que nosotros entenderíamos es la tierra de Israel, ¿no es cierto? O sea, este mapa me parece que es importante. A mí por lo menos me sirve mucho a veces para entender. La mujer sirofinicia, ¿no es cierto? Venía de ahí arriba, venía de la zona de Fenicia, ¿no es cierto? Esa que cura Jesús, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, está este cuadrito, ¿no es cierto? Que yo lo puse, ¿por qué lo puse este cuadrito? Este cuadrito se lo voy a mandar también para que lo tengan, porque creo que está interesante. Porque a veces nosotros tenemos, como viene armado así, creemos que es así y no es así. Nosotros creemos que el Nuevo Testamento, el orden que tiene es el orden cronológico, y no tiene un orden cronológico el Nuevo Testamento. Estrictamente hablando, si nosotros tomamos el hecho Jesús, el momento que él predicó, luego de su ascensión al cielo, durante 30 años no hay nada, y recién en el año 55, más o menos, no siempre son años más o menos, ¿no es cierto? Aparece el primer escrito cristiano, que lo escribe Pablo. O sea, que si yo quisiera saber el pensamiento más antiguo de los cristianos, un pensamiento cristiano primitivo, digamos, de los primeros, tengo que irme a la carta de los Gálatas, ¿no es cierto? Que es la más antigua. O sea, bueno, o la carta de Santiago, ¿no es cierto? Que se calcula que es del 45-50. Todas estas fechas son muy discutibles, ¿no? Otros iglesias dirán que no, que Tesalonicenses es anterior, pero no me importa, lo que me importa es, o sea, pero ustedes calculen que
El Evangelio de Marcos se calcula que está escrito en el año 50, ¿no es cierto? 50-59, ¿no? La carta a los Gálatas está escrito en el 48-49, la carta de Santiago en el 45-50, ¿no es cierto? Después vienen las cartas a los Corintios, después viene la carta a los Efesios, a los de Macedonia, a los romanos, ¿no es cierto? Y recién en el 60, más o menos, que hoy en día se calcula que es el 70, aparecen los evangelios de Mateo y Lucas. O sea, no es el primer elemento los evangelios, ¿no es cierto? El primer elemento son las cartas, son estas cartas de Pablo. Si yo quiero conocer el pensamiento originario, digamos, más primitivo, y tendría que empezar por ahí, ¿no es cierto? Esto me parecía interesante como remarcarlo, porque a veces nosotros tenemos la idea, se nos complica más con el Evangelio de Juan, que según dicen algunos, se escribió en el año 100, hay otras teorías que no están tan de acuerdo con eso, en el año 90, ¿no es cierto? Y nosotros lo leemos antes de las cartas de Pablo, lo ponemos casi como cronológicamente antes de la carta de Pablo, ¿no es cierto? O los Hechos de los Apóstoles se escribieron en el año 70, o sea que, puedo decir, bueno, ya pasaron muchas cosas entre el 33 y el 70 en que se escribieron los Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, hay toda una comprensión, un estudio, un análisis. Pero bueno, esto es simplemente a título ilustrativo. Y con lo cual, dejamos de compartir la pantalla. Y ahora vamos a entrar a la parte de las preguntas o los comentarios o las objeciones o las críticas o lo que quieran. Dudas. Las dudas Miran entrado varios. que puedan conseguir. Somos muchos. Había varios que no estaban. Luis, Ortega. 18. Bueno, estamos casi todos. Porque somos 14 diáconos y 5, seríamos 19 en total, si tuviéramos todo. Bueno, no, 18 porque no está Raúl. Sí. Bueno, escucho. Angelito, ¿qué te pareció? Te veo con el micrófono prendido, por eso. Perdón. No, pero bueno, me sirvió para hablar, para hacerte hablar. Aquí estaba. Está. No, está bien, porque nos viene bien para ubicarnos, para encuadrar las situaciones entre la historia humana que hoy en día se te viene encima con todo, y lo que es el plan de salvación, ¿no? Es decir, el plan de salvación es eterno, no tiene fecha, pero sí el hecho de tener que encuadrar, referenciar una postura, o el porqué de una situación, el porqué de una expresión, que daba marco a esas cosas que Jesús tenía que vivir, no solamente Jesús, sino todo el pueblo, ¿no es cierto? Tradiciones y demás. Pero está bien, perfecto. Sí, de todas maneras, si Dios quiere, en los próximos 3 encuentros iremos como precisando algunas cosas, ¿no es cierto? Esto fue un poco así abuelo de pájaro, ¿no es cierto? Porque no va. La parte histórica me parece que es importante, pero no es digamos, es como un puntapié inicial. No, pero una cosa, Carlitos, perdón, esto por lo que dije a lo mejor me zafé. No es que nos salgamos de lo absolutamente de fe, ¿no? Es decir, de los criterios o conceptos de fe, sino que nos viene bien
para, si uno tuviese hoy en día, por el hecho de que todo el mundo se siente informado, y que Don Google te saca cosas que cualquiera puede encontrar y leer, y entonces sí tenemos que estar por lo menos enmarcados en situaciones y mira, yo esto era así y así, y desde acá, este pueblo, el pueblo de Jesús, que puede ser, ¿no es cierto?, entre su niñez o su muerte, pero el pueblo de Jesús vivía esta situación, listo, no hace falta más. Después vamos a la verdad de cada versículo y la trascendencia eterna que tiene cada versículo, pero están dichos dentro de este concepto. Y la esclavitud, WhatsApp más, WhatsApp menos, fue siempre la misma de todos los seres humanos, ¿no? Es decir, siempre hubo alguien que quiso dominar más y puso sus valores nada más que en el mundo, y quererse adueñar de todo en el mundo, y estaban aquellos que buscaban algo superior a eso, ¿no? Es decir, a los cuales no les afectaba que alguien los dominara, ¿no? Entonces sí, cuando uno, perdón, pero se hace largo, cuando uno lee y dice, alrededor, vamos al caso nuestro más cercano, que es el cura Brochero, alrededor de Brochero había toda una sociedad argentina que estaba viviendo situaciones extremas. Al gaucho lo querían matar, a los negros lo estaban matando, a los indios los estaban matando, y bueno, a Brochero le tocó hablar desde una realidad, de una porción de lo que era la Argentina en ese momento. Pero responde a eso, es decir, su obra responde a eso. Acá no había caminos, acá no había ferrocarriles, perdón, vuelvo a insistir, perdón por la comparación, pero es decir, Jesús también habla desde ahí, ¿no? Es decir, el dolor que había en un pueblo que se sentía empobrecido y lo poco que tenían se lo quitaban, pero igualmente consiguió en los más marginales que amen a Dios, que lo descubran a Dios, y a través de Él. Entonces, es decir, eso es lo que Él nos muestra. Cuando a eso le ponemos todo este contexto histórico, paisajístico y demás, se entiende mejor. Gracias, Ángel. Yo, la verdad que soy un apasionado siempre de lo que es la historia, y cada vez que me toca hacer alguna reflexión sobre el Evangelio, veo la parte histórica, ¿no es cierto?, del contexto en el cual fue escrito el Evangelio o el Antiguo Testamento. Siempre trato de poder ubicarme y ver la situación de ese pueblo histórico, que es el pueblo judío, por todo lo que pasaron. Por ejemplo, la rebelión de los macabeos, yo cuando hay algo de los macabeos voy y leo la historia de los macabeos. Eso de como vos explicaste, de los dos generales de Alejandro, que cuando Alejandro murió se repartieron su imperio entre los dos generales porque no tuvo descendiente de Alejandro. Y bueno, que uno de los generales le daba cierta pleitesía al pueblo judío, y cuando vinieron los seleucidas, creo que eran más rigurosos, y se le acabaron los beneficios que tenían, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas yo leí, o sea que me gusta porque quiero ubicarme. No a veces quizás para decir a la comunidad, pero sí yo saber por qué y en qué contexto está ese pueblo, y por qué el profeta dijo tal cosa, o por qué Jesús en su momento dice tal cosa, refiriendo siempre al pueblo o a un profeta, porque cuando habla de un profeta es una situación de ese pueblo de Israel, del pueblo elegido, que está sufriendo por algo, de los exilios, bueno, y de un montón de cosas que a mí me interesa, y yo trato de desasnarme y poder interpretar. Lo que decís del mapa también yo lo uso. Yo me pongo el mapa, busco en la Biblia, y las Biblias tienen mapas, y me trato de ubicar geográficamente también. ¿Por qué se va para un lado? ¿Por qué viene para el otro? Bajó, cruzó por Samaria, no fue por la Decápolis, no se fue a tal lado, fue a Genezaret. Bueno, busco todo ese lugar y me trato de ubicar. Y es bien lo que vos dijiste, Jesús salió del pueblo judío siempre, fue a otras tierras, pero es por algo, y geográficamente uno tiene que saber cuál es tal ciudad, dónde está ubicada. Por lo menos a mí me interesa mucho eso.
y me parece muy bien esto. A mí la verdad que, a mí la historia me encanta, aparte el pueblo judío es la historia de un pueblo que ocurrió en una época histórica de la humanidad, así que es importante lo que me decían, a mí me gusta estudiar los reyes, las dinastías, por qué cayó uno, por qué subió el otro, el Imperio Romano, o sea, todas esas cosas, aparte yo de historia, la historia que yo aprendí hasta el día de hoy me acuerdo, entonces me interesa mucho. La verdad que a mí me parece muy bueno, Carlitos, gracias. No, gracias a vos. A mí me llamó la atención el tema de los íconos, porque bueno, uno al ser como nuevo en esto, desde la religión o de la fe o lo que sea, yo lo veía a Jesús siempre en la cruz, y después cuando empecé a ver los íconos, siempre me he preguntado por qué esas pinturas, por qué ese formato, siempre se me quedaba en la cabeza y no los podía entender. Y hoy cuando se ve ese rostro de una persona común y corriente como nosotros, la verdad que es fuerte lo que decías vos, porque realmente identificarse con un Jesús como la Biblia, como lo dice, decía que era un Dios hecho hombre, y comprenderlos desde ese hombre quizás es mucho más fácil, pareciera, que verlo desde la cruz. No sé, se me ocurrían cosas así que me hizo bien, me gustó, de ver un Dios hecho hombre así. Digo, ¿por qué será que siempre lo identificaron con una cruz y con lo demás? Es cierto, como dice Ángel, eh, con los ojos de la fe, con lo que ya está puesto, con lo que ya venimos caminando, no lo vamos a desacreditar, pero qué bueno y qué valorable ver a un Jesús común y corriente. Eso me gustó. Yo de todas maneras les voy a mandar ahora el video de Pagola, ¿no es cierto? Es cortito, creo que son 26 minutos, una cosa así. Estaría bueno leer, escucharlo, que aquellos que tengan la posibilidad y ganas, estaría bueno escucharlo, porque me parece muy importante los conceptos que él dice, ¿no? Porque nos ubican justamente en este Jesús histórico, ¿no? En este Jesús que nosotros a veces, por situaciones históricas y por los 2000 años de cristianismo que tenemos, nos cuesta entender como lo sustancial del mensaje de Jesús, ¿no? Que fue lo que sustancialmente él dice, sin negar todo lo demás, que también forma parte de la historia y de la fe, pero ahí marca mucho, a partir de un trabajo que él hizo de muchos años, que es como eso que es sustancial del mensaje de Jesús. Se lo marca en 3 o 4 puntos, ¿no es cierto? Que a mí me parecieron interesantes para escucharlos. Así que después se los voy a hacer llegar por WhatsApp, ahí el link para que aquel que lo quiera escuchar, lo escuche. O ver, lo vea. Bueno, gracias, Carlos. Muy interesante, seguro. Y esto que dijiste al último del mensaje era lo que estaba pensando, ¿no? Que pudiéramos aclarar y separar un poquito así, ¿no? Esto que estamos hablando hoy del Jesús histórico, del mensaje, del evangelio, de la escritura, de la tradición y de la actualidad, ¿no? Hoy, que nos toca vivir nosotros como diócesis y como porción de la iglesia acá, en este hoy. Qué bueno que esto pueda tener esa continuidad en estos encuentros, ¿sí? Gracias. No, gracias a vos. Yo los primeros 20 minutos me estuve peleando con la computadora porque no podía entrar, así que me perdí los primeros 20 y después Luis Roja me manda el link para entrar y entonces, bueno, ahí sí pude entrarlo más bien. O sea que en principio de lo que vos
hablaste, yo eso me lo perdí. Me encantó todo lo que, aparte vos sabés que me encanta escucharte cuando vos hablas, y no es porque da bien con vos, ni mucho menos, sino que uno entiende mejor las cosas, a veces a como uno las lee. Es bueno cuando te lo explican. Y como decía Alfredo, es bueno porque es la historia. A mí también me encanta la historia. Está buenísimo. Y bueno, yo creo que estos encuentros nos van a servir, por lo menos para aprender más, para saber más, para conocer más cosas. Cosas que las ignoraba, porque uno las cosas en la Biblia las lee como están. Es decir, lees los evangelios, lees Hechos, lees las cartas, y resulta que no sabes que las cartas fueron antes, y que los Hechos fueron antes, y que después los evangelios estaban ahí. Entonces, uno a eso lo desconoce, yo por lo menos lo desconocía. Escucharte esta noche a vos que expliques eso, a mí me gustó. Así que bueno, gracias Carlos por eso. Sí, bueno, después, si Dios quiere, en los próximos encuentros iremos trabajando, pero como para tirarles una puntita y a raíz de lo que decía un poco Alejandro, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros ya no tenemos claro que al ser Jesús judío y al hablar como judío y al tener una lengua semita, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de pensar sobre todo, no tiene nada que ver con la forma griega de pensar. O sea, la forma griega, el griego es una lengua que trabaja con conceptos. Las cosas son, es esto, se define, ta. Las lenguas semitas nunca dan una definición. Nunca vas a encontrar ni en el hebreo ni en el arameo una definición. Porque ellos no definen. Son lenguas, digamos, que describen más que definen, ¿no? Entonces, cuando le preguntan algo a un hebreo, a algún arameo parlante, que son también los árabes, el árabe es descendiente del arameo, ¿no es cierto? Igual que el hebreo, ellos no te definen, te cuentan un cuento, digamos, o sea, te hacen una parábola. La parábola de Jesús están en ese contexto. Jesús no define qué es el reino, nunca dice, bueno, paren, escriban, saquen una nota, el reino de Dios es ta. No, nunca. Él dice, el reino de Dios es como, ¿no es cierto?, un hombre que salió a sembrar, y vos la escuchás y la sentís en el corazón lo que es el reino de Dios. No lo sentís en la cabeza, porque te lo describió. Y después dice otra parábola, dice, y el reino de Dios es como, y hace otra parábola, ¿no es cierto? Es típico de las lenguas semíticas, ¿no es cierto? No son definitivas, no son definitorias. Nosotros, que somos herederos de la cultura griega, romana, nos manejamos con definiciones, ¿no? Esto es blanco o es negro, es bueno o es malo. Son definiciones. ¿Es Dios o no es? ¿No es cierto? Y entonces, inconscientemente, a lo largo de los 20 siglos, hemos transformado en definiciones absolutas cosas que en el Evangelio son descripciones. Van al corazón, no van a la cabeza. Bueno, hacer esa experiencia, no digo que lo otro está mal, no digo que lo otro está mal, ¿no? Pero te ayuda a entender mejor cuando Jesús habla, ¿no es cierto? Cuando Jesús habla. Porque él habla en hebreo, ¿no? O en arameo. Él no hablaba hebreo, hablaba arameo, ¿no es cierto? Y el arameo es una lengua que tiene la estructura que tiene, así como el griego es una lengua que tiene la estructura que tiene, ¿no es cierto? O sea, es una lengua que tiene la estructura que tiene, y la lengua forma, cada lengua forma el modo de pensar y de sentir de un pueblo. No es ingenua una lengua, la lengua te da una estructura de pensamiento, de creencia, de cultura, un montón de cosas. Bueno, la cultura de Jesús es una cultura semítica,
que no tiene nada que ver con la cultura griega. Por eso leamos el tema de los macabeos y vamos a entender que no tiene nada que ver con la cultura griega, ¿no es cierto? Bueno, ese tema, que si Dios quiere lo vamos a desarrollar un poquito más después, ¿no es cierto? Y vamos a ver concretamente cosas concretas al respecto, si Dios quiere. Es interesante yo el día de mañana leo el Evangelio y se lo tengo que transmitir a alguien. Y hoy en día, y perdonen que me extienda, hoy en día en la cultura de la posmodernidad, justamente lo que se ha caído es la certeza de lo que es y lo que no es. Hoy en día nadie cree que algo es y algo no es. El pensamiento griego entró en crisis en Occidente a partir de mediados del siglo pasado, sobre todo, con la posmodernidad, y hoy en día todo es relativo. Entonces, cuando uno va con un mensaje que es lógico, digamos, concluyente, lógico así, tac, tac, te miran, te escuchan, sí, bueno, eso crees vos, pero para mí no es así, ¿no es cierto? Antes era impensable que alguien te diga, no, eso, no, las cosas son o no son, ¿cómo que es para mí y para vos no? Las cosas son o no son. Bueno, hoy en día las cosas son para mí, si las siento, si me parece, no digo que esté bien, no estoy justificando, es una crisis de la posmodernidad. Pero tal vez, y ahí yo coincido con Pagola, si volvemos a Jesús, el mensaje de Jesús que no va a lo que es y no es, sino que va a trabajar justamente con lo que sentís, con lo que a vos ¿no es cierto? Tal vez llegaríamos mejor, habría que ver. Es un tema para pensarlo, por lo menos yo lo pienso. A veces somos muy tac, tac, blanco, negro, sí, no, bueno, malo, adentro, fuera, ¿no es cierto? Y por eso me parecía interesante esto, porque antes de entrar en el Evangelio puntual, tenemos que entender, me parecía interesante entender estas cosas, o por lo menos haberlas escuchado. Después cada cual hará lo que pueda con lo que escuchó, ¿no es cierto? No, la verdad que a mí me gustó mucho, estuvo muy claro todo y muy útil porque te cambia, es decir, quizás no te cambia la manera de tu forma de vivir la Biblia, pero sí te cambia el punto de vista, que a veces nunca lo tuvimos en cuenta, ¿no? A mí, por ejemplo, yo estaba convencido de que eran denarios y ahora saben que con qué dólares, de acuerdo al ejemplo que pusiste. Estás equivocado. Jesús Claro. Trabajaba con Bitcoin. Claro. No, pero más allá de esto, ¿no es cierto? Fue muy, muy interesante. A mí la verdad que me gustaría tener todos los apuntes. Lo voy a volver a ver porque hay cositas que son buenas volverlas ¿no es cierto?, a rever porque está muy, muy interesante. Así que muchas gracias, Carlos. Bueno, chicos, dijimos 1h30, son 21:33, así que cortamos. Muchísimas gracias por el aguante, por la paciencia. Bueno, y los diáconos nos estamos viendo el jueves, si Dios quiere, y con todos nos estamos viendo el martes de la semana que viene. Adiós. Carlito. Sí, te Gracias, escucho. Carlos. Disculpame. No, te escucho, sí. Si No, me yo, permitís, perdóname. Yo me quedo un ratito más. Aquel que tenga que irse, dijimos 1h30, ya cumplió con Dios y con la patria. Sí, es para pedirle, ¿no es cierto?,